Imagina despertarte una mañana y descubrir que uno de los mercados más sólidos y antiguos del mundo, el oro, ha sido sacudido hasta sus cimientos por una decisión política inesperada. El 31 de julio de 2025, Estados Unidos anunció que las barras de oro de 1 kilo y de 100 onzas Troy, las más utilizadas en el comercio físico y en el mercado de futuros, quedarían sujetas a un arancel del 39%. Lo que a primera vista podría parecer un tecnicismo aduanero se ha convertido en una auténtica tormenta que amenaza con redibujar el mapa global del comercio de metales preciosos. La noticia no tardó en hacer temblar los mercados. Durante la sesión nocturna, el oro alcanzó un máximo de 3 meses. El contrato de diciembre llegó a tocar los 3.534, $10 por onza Troy. La plata, por su parte, se disparó hasta un máximo de más de 2 semanas con el contrato de septiembre marcando 38.875 dólares, antes de estabilizarse. Sin embargo, a medida que los operadores asimilaban la magnitud de la medida, los precios comenzaron a moderarse, aunque manteniendo ganancias sólidas. Al cierre de la sesión matinal, el oro se mantenía en 3.473,30 dólares, con una subida de 19,30 dólares en el día, y la plata en 38,51 dólares, sumando 21,6 centavos. El origen de esa sacudida reside en la confirmación por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos de que estas barras no están exentas de aranceles, como la industria había asumido. Este cambio, reportado inicialmente por el Financial Times y luego ampliado por Bloomberg, ha generado un clima de incertidumbre sin precedentes en el mercado. Las consecuencias son potencialmente enormes. Suiza, el principal centro de refinado del mundo, procesa alrededor del 70% del oro global y es uno de los mayores exportadores a Estados Unidos. En los primeros 6 meses de 2025, sus envíos de oro al mercado estadounidense alcanzaron cifras récord, contribuyendo a un aumento del déficit comercial de Estados Unidos con el país alpino. Este repunte en las exportaciones, lejos de pasar desapercibido, se ha convertido en un punto de fricción en las negociaciones comerciales bilaterales. Para Washington, la medida puede interpretarse como una respuesta para frenar ese flujo, proteger la industria local y, en un sentido más amplio, enviar un mensaje al resto del mundo. Estados Unidos no dudará en usar herramientas arancelarias, incluso en sectores tradicionalmente considerados neutrales como el del oro. Pero el impacto no se limita a Suiza. Otros centros neurálgicos como Londres y Hong Kong también están bajo amenaza. Londres, epicentro del comercio de oro no asignado y clave en la fijación de precios globales, podría ver alterada su relación con el mercado estadounidense. Hong Kong, puerta de entrada al oro asiático, también podría enfrentar disrupciones en su papel logístico y financiero. Traders, analistas y observadores se han lanzado a descifrar el verdadero alcance de la medida. ¿Está ya en vigor? ¿Afecta a todos los países por igual o solo a ciertos orígenes? ¿Es posible evitarla mediante reexportaciones desde países con tratados preferenciales? Incluso algunos sugieren que podría tratarse de un error de clasificación y que acabaría corrigiéndose mediante recursos legales. Mientras tanto, el mercado no espera, actúa como si el cambio fuese definitivo. El efecto inmediato ha sido una dislocación en los flujos físicos de oro. Varios refinadores suizos han detenido temporalmente los envíos a Estados Unidos. Otros evalúan trasladar parte de su refinado y ensacado a Emiratos Árabes Unidos, donde el arancel ronda el 10%, con el objetivo de mantener la competitividad. Pero estas decisiones implican costes adicionales, cambios en la logística y, sobre todo, una pérdida de confianza en la previsibilidad del mercado estadounidense. En paralelo, la tensión se refleja en el análisis técnico. En el caso del oro, los alcistas mantienen una ventaja clara, con una calificación de 7,5 sobre 10 según la escala de Wyckoff. El objetivo inmediato para quienes apuestan al alza es cerrar por encima de la resistencia de 3.585,80 dólares, el máximo del contrato. Por el lado de los bajistas, la meta es empujar el precio por debajo del soporte de 3.319,20 dólares, el mínimo de julio. Resistencias intermedias se encuentran en 3.500 y en los 3.534,10 dólares alcanzados hoy, mientras que los soportes inmediatos se sitúan en 3.450 y 3.430 dólares. En plata, la configuración es similar, una ventaja técnica sólida para los alcistas y objetivos claros por encima de los 39,91 dólares, con soportes en 38 y 37,50 dólares.
Fuera del mercado de metales preciosos, el telón de fondo macroeconómico añade más complejidad. El índice del dólar estadounidense retrocede, lo que normalmente da soporte a las materias primas denominadas en dólares. El petróleo crudo en el NYMEX cotiza ligeramente al alza, alrededor de 64,50 dólares por barril. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se mantiene estable en 4,25%. Las bolsas europeas y asiáticas han mostrado resultados mixtos, y los futuros en Wall Street apuntan a una apertura positiva. En el ámbito político, la Casa Blanca vive su propio momento agitado. El presidente Trump ha nombrado temporalmente a Stephen Miller como gobernador de la Reserva Federal hasta enero. Y se especula con que Christopher Waller, Kevin Warsh o Kevin Hassett podrían ser candidatos a presidir la Fed en el futuro. Este contexto político puede influir indirectamente en las expectativas de política monetaria, lo que a su vez afecta al oro. Pero más allá de los datos puntuales, lo que preocupa a analistas e inversores es el escenario que se abre a partir de ahora. Si los aranceles se aplican de manera estricta y prolongada, podríamos ver una fragmentación del mercado global del oro. Centros como Londres, Dubái o Shanghái podrían ganar protagonismo en detrimento de Nueva York y del COMEX, que ha sido durante décadas un referente indiscutible. Esto supondría no solo un cambio logístico, sino también un desplazamiento en el poder de fijación de precios y en las estrategias de cobertura financiera. En el corto plazo, es probable que la volatilidad se mantenga elevada. Los precios podrían oscilar con fuerza a medida que el mercado digiere las implicaciones y aparecen noticias sobre negociaciones, exenciones o ajustes regulatorios. A medio plazo, si la medida no se corrige, podríamos ver una reconfiguración profunda de las rutas comerciales del oro. Y a largo plazo, el riesgo es que este episodio se convierta en un precedente, que otros gobiernos utilicen los aranceles como herramienta de presión en mercados considerados estratégicos. Para los inversores, este momento es un recordatorio de que incluso los activos más estables pueden ser sacudidos por decisiones políticas. La recomendación que muchos asesores están haciendo es mantener una exposición al oro, ya sea física, a través de ETFs, o mediante acciones de mineras de bajo costo, como cobertura frente a la incertidumbre. Y no se trata solo de protegerse de la volatilidad. En un mundo donde el comercio se fragmenta y las cadenas de suministro se redibujan, el oro puede volver a desempeñar un papel central como reserva de valor. En este clima de tensión, no solo se está moviendo el precio del oro. La plata, que históricamente ha seguido el ritmo del metal amarillo, pero con movimientos más bruscos, podría convertirse en la gran sorpresa del año. Su doble condición como activo refugio y como materia prima industrial para sectores como la tecnología, la energía solar o la fabricación de baterías la coloca en una posición estratégica única. Si la presión sobre el oro se mantiene, es muy probable que los inversores busquen en la plata una alternativa más asequible para cubrirse del riesgo y al mismo tiempo apostar por un activo con fuerte demanda industrial. Esto podría desencadenar una subida explosiva en su precio, especialmente si rompe resistencias clave y activa compras técnicas masivas en los mercados internacionales. Por otro lado, este episodio ha encendido las alarmas en los bancos centrales de todo el mundo. Muchos de ellos han incrementado sus reservas de oro en los últimos años, anticipando un escenario de tensiones geopolíticas y fragmentación comercial. El movimiento de Estados Unidos podría acelerar esta tendencia, impulsando a países como China, India o Turquía a aumentar aún más sus adquisiciones para blindar sus economías frente a sanciones o medidas comerciales futuras. Este apetito de los bancos centrales añadiría una presión alcista sostenida sobre el precio del metal, al tiempo que reduce la oferta disponible para el mercado privado, intensificando así la competencia por cada onza de oro físico que salga al mercado. En este sentido, el episodio actual no es solo una crisis coyuntural, sino un posible punto de inflexión histórico. Tal vez estemos viendo el principio de un nuevo orden en el mercado del oro, más regionalizado, con múltiples centros de referencia y con un papel menos dominante para el mercado estadounidense. O tal vez, como ha ocurrido otras veces, la presión política y la necesidad de mantener la estabilidad financiera obliguen a dar marcha atrás. Lo único cierto es que en este momento el oro vuelve a recordarnos por qué, durante miles de años, ha sido símbolo de riqueza, poder y seguridad, y por qué seguirá siéndolo incluso en medio de las tormentas más inesperadas.